En nuestro país estamos con el ministro Raúl Figueroa para hablar precisamente de este tema. Muchas instituciones, ministros, muchos apoderados, colegios, profesores, finalmente adaptándose a la buena o a la mala al inicio de las vacaciones de invierno. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Partamos primero explicando un poco, porque ha sido muy forzado de alguna forma esto del calendario escolar, tener que adelantar las vacaciones de invierno, de alguna manera no es bien recibido por todos. ¿Cómo lo han ido manejando? Sí, Iván, lo primero que hay que entender, que es algo que es más o menos obvio, pero que es bueno reiterarlo, estamos viviendo un año que no hemos vivido nunca. Todo lo que ocurrirá durante este año será diferente a cualquier experiencia que hayamos tenido antes. Y obviamente las medidas sanitarias que se han tomado, específicamente la suspensión de clases, que recordemos tiene por principal propósito velar por el cuidado de la salud de todos los chilenos, impacta también en el sector educacional. Nosotros tenemos que, desde el Ministerio de Educación, compatibilizar cómo aseguramos que esta medida, que es sanitaria y que ese es el rol fundamental, perjudique lo menos posible los aprendizajes de los niños. Y hay una realidad en la cual hay un consenso absoluto, y es que en el mundo escolar las clases presenciales son insustituibles. El impacto de una clase presencial no se compara en nada al impacto de una educación a distancia, atendida a la diversidad del sistema escolar y también la diversidad etaria. Un niño de 6 años versus otro que está en cuarto medio, cada uno es un mundo distinto al que en la educación a distancia es muy complejo que tenga el mismo resultado. Y por lo tanto, nosotros tuvimos que tomar una decisión. Y es que, sabiendo que es un año totalmente distinto, teníamos que optar si acaso el periodo de vacaciones iba a significar una interrupción a este proceso incipiente y poco efectivo en términos generales de educación a distancia, o si acaso íbamos a interrumpir el proceso cuando corresponda que sea, una vez que la autoridad sanitaria lo decida, de educación presencial. Y nos pareció que la mejor política pública era precisamente darle la máxima continuidad posible con las adecuaciones que haya que hacer al periodo presencial de clases. Varias cosas, porque usted dice este año es bastante inédito, y por cierto lo es, pero recordemos que venimos de un 2019 donde el segundo semestre, o el último trimestre, si usted quiere, fue bastante irregular también. Usted cuando dice tomar las medidas que tengan que ver con la política pública, que menos impacten en la educación de los niños, en la enseñanza de los niños, ¿significa eso lo mismo que en el año escolar? Para preguntárselo más en sencillo, ¿está en riesgo la continuidad del año escolar? El año escolar no está en riesgo. Desde el Ministerio de Educación estamos tomando todas las medidas para asegurar el año escolar, pero sí el dato concreto es que este año será totalmente distinto. Y en términos simples, tenemos un periodo ahora de suspensión de clases donde hemos tenido que implementar, con todas las dificultades que eso tiene, yo quiero valorar además el esfuerzo que profesores, sostenedores han hecho, un sistema de educación a distancia que obviamente no le llega de la misma forma a nadie en todo Chile, desde la educación rural hasta incluso los colegios particulares pagados, un niño de primero básico y un alumno de tercero medio. Tiene que ver con la realidad de la casa. Es todo totalmente diferente. Cada estudiante es un mundo distinto. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es potenciar eso, adelantar las vacaciones de invierno. ¿Para qué? Para privilegiar las clases presenciales, donde hay un absoluto consenso, que son mucho más efectivas, y una vez que volvamos a las clases presenciales, que será en el momento en que la autoridad sanitaria lo considere oportuno, tenemos un plan que tiene 3 fases fundamentalmente. Primero, una fase de un diagnóstico integral, donde cada establecimiento pueda ver cuál es el estado de situación anímica. ¿Es como volver a partir el año? De alguna manera es ver cómo están los alumnos una vez que llegan a las clases presenciales desde el punto de vista emocional, porque esto evidentemente impacta con mucha fuerza. También desde el punto de vista un diagnóstico de los aprendizajes, en qué nivel están. Luego una fase de nivelación, bajo ciertos elementos fundamentales, ciertos mínimos que son fundamentales, y luego una fase de término del año escolar sobre la base de un currículum priorizado. Este año nosotros vamos a tener que adecuar el currículum a las características tan particulares del año, y por lo tanto se está trabajando ya en el Ministerio de Educación en una priorización curricular sobre la base de algunas áreas que son fundamentales, otras que permiten integrar ciertos conocimientos y también ramos que son de actualidad, sin los cuales los alumnos es difícil que puedan seguir desarrollando. A ver, ministro, déjeme mostrarle una gráfica que tiene que ver con uno de los temas que más circula en redes sociales. 705.112 estudiantes dejarán de recibir apoyo de parte del programa Habilidades para la Vida durante la crisis sanitaria. Usa el hashtag no al cierre HPV. Qué bueno que me muestra eso, Iván, porque me permite... Es de lo más comentado en redes sociales en este minuto, es tendencia... Lo que está circulando en redes sociales es una falsedad absoluta. Se está instalando la idea que se le habría hecho un recorte presupuestario al programa Habilidades para la Vida de Junaep. Eso es absolutamente falso.
El programa Habilidades para la Vida tiene todo el presupuesto que está establecido, no hay ningún recorte presupuestario a ese ni a otros ¿Y este número de programas estudiantes sociales? que eventualmente dejaría de recibir No lo dejan de recibir. Lo que ocurre es que se está adecuando el programa precisamente porque es un programa que se ejecuta en la sala de clases, en grupos de alumnos. Todos aspectos que hoy día, por la suspensión de clases, no es posible llevar adelante como está concebido. Por lo tanto, se está, por un lado, adecuando a cómo se puede trabajar a distancia, pero, y esto es muy importante, no hay ningún recorte, ningún ánimo, ninguna intención de cortar ese... Y este programa de Habilidades para la Vida se está readecuando a este nuevo cronograma del calendario escolar 2020, porque es un cronograma completamente anómalo. Efectivamente, hay una serie de programas de salud que este es un programa que depende de JUNAEP, lo ejecuta JUNAEP a través de La una... Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas tiene este programa. Exacto. Como también otros programas de salud que tienen que ver con atención dental, atención de otorrinos, etc. Todo eso se tiene que hacer presencialmente, cuando las escuelas están operando, y por lo tanto estos programas no van a dejar de implementarse, sino que se van a ejecutar cuando sea efectivamente posible hacer, y también en algunos casos se están haciendo adecuaciones. Ahora, ministro, con el adelantamiento de las vacaciones de invierno, que fue bien resistido por algunos sectores, volverían los niños a clases eventualmente el 27 de abril. Pero ahí uno de inmediato, deja esa idea ahí, 27 de abril eventualmente los niños de vuelta a clase. Pero uno habla con la autoridad sanitaria. El mismo presidente de la República dice, el pic del coronavirus va a ser entre la última semana de abril y la primera de mayo. Con lo cual, si ponemos estas dos fechas, están volviendo a clase eventualmente los niños en el momento en que se produzca el pic del coronavirus, lo cual parece ser un sinsentido absoluto. La vuelta a las clases presenciales es una cuestión que se determina por la autoridad sanitaria. Lo entiendo, pero el calendario con el adelantamiento de las vacaciones de invierno significa que eventualmente, por eso le puse la palabra eventualmente, volverían a clase el 27. Eso es así, hasta el momento. Pero ese retorno puede ser con clases suspendidas y por lo tanto a retomar lo que es el mecanismo de educación a distancia. Y por lo tanto, quiero ser muy enfático en eso, Iván, porque se genera mucho, y yo entiendo, la ciudadanía tiene preocupación, hay mucha incertidumbre. Entonces, lo primero es dejar muy claro, la autoridad sanitaria es quien determina cuáles son las condiciones que permiten o no volver a clases presenciales. Y por lo tanto, oportunamente, antes del 27 de abril, se va a anunciar cuál va a ser el momento y en qué forma. O sea, es poco probable que el 27 estemos en clase con los niños. Yo creo que es muy poco probable. Sobre todo teniendo en cuenta que es la última semana de abril que la misma autoridad sanitaria ha hecho que es el pic del coronavirus. Claro, es muy poco probable. Ahora, yo no quiero arrogarme la vocería del Ministerio de Salud y por lo tanto hay que ser también en esto muy serio. Todas estas decisiones son complejas y es importante también que la ciudadanía confíe que estas decisiones se toman precisamente poniendo la salud de los chilenos como una primera prioridad. Entonces, estamos a 13 hoy día. Sí, sí. Falta mucho todavía para esa fecha. Hay tiempo aún para que se hagan los 12, perdón. Estamos viendo adelantados, estamos a 12. Hay tiempo todavía para que se hagan esos anuncios oportunamente, siempre velando porque se cuide la salud de todos los chilenos y el Ministerio de Educación irá tomando las adecuaciones para que esas medidas sanitarias impacten lo menos posible. Ministro Figueroa, tenemos dudas de nuestros auditores que están planteándolo a través de redes sociales, en nuestras distintas plataformas. Gonzalo de Valparaíso, por lo que vemos acá, nos dice lo siguiente: ¿cuáles son las razones pedagógicas para adelantar las vacaciones y cuándo tendremos claridad sobre lo que ocurrirá, por ejemplo, con el proceso de admisión 2021? Sí. Estamos arrancando en términos de currículum el 2020, pero ¿qué le decimos a Gonzalo? Las razones pedagógicas son las siguientes. No hay nada en el mundo escolar más efectivo que la clase presencial. Y en este año, donde ya llevamos 4 semanas de clases suspendidas, donde se han hecho esfuerzos por hacer educación a distancia, nosotros tenemos que poner todos los esfuerzos posibles para que, hechas las adecuaciones curriculares, las clases presenciales tengan mayor continuidad. Sí. Y es muy importante porque la educación a distancia, si bien nosotros valoramos los esfuerzos, para el mundo rural es muy complejo, para los niños más vulnerables es tremendamente complejo, para los niños de la educación, para los jóvenes de la educación técnico-profesional que necesitan sus manualidades, en un colegio incluso que tenga todas las herramientas, los niños más chicos de primero básico, de kinder, no están aprendiendo a leer, salvo que tengan un adulto. La tecnología y la posibilidad de tener un espacio adecuado. Y por lo tanto, sabiendo que esto genera complicaciones en algunas familias y también que genera cierta incertidumbre desde el punto de vista pedagógico, darle continuidad a las clases presenciales nos parece que es fundamental. Clases presenciales en el aula. Y precisamente Alexandra nos pregunta lo siguiente: ministro, ¿cómo se van a realizar las clases con mascarilla, separando a los alumnos? ¿Cómo lo van a hacer? Hay colegios donde las salas de clases son bastante pequeñas, están llenas de niños. O sea, no todos los colegios tienen 20 alumnos por sala o menos. Hay unos que tienen 30 y más también. Sí. Y más también. Bueno, obviamente, cuando llegue el momento de reiniciar las clases presenciales, insisto,
de acuerdo a los criterios de la autoridad sanitaria. También habrá que tomar medidas dentro de los establecimientos para que los protocolos se vayan cumpliendo, tengan que ver con evitar aglomeraciones. Esto va a ser gradual, probablemente habrá que armar turnos para ingresar a los establecimientos, evitar que todos almuercen al mismo tiempo, en el mismo lugar, tomar una serie de medidas que efectivamente permitan que se pueda compatibilizar lo sanitario con lo pedagógico, pero quiero insistir, en el momento en que, de acuerdo a la autoridad sanitaria, sea conveniente Ministro, hacerlo. ¿y hay allí, sé que nos apremia el tiempo, pero hay allí algún deadline, por ejemplo, que uno podría decir, si no vuelven a clase los niños el 27 de abril, usted dice es poco probable, a la luz de lo que señalan las autoridades sanitarias, me parece que es poco probable. Si se volvieran a suspender las clases después del término de vacaciones de invierno, ¿cuál sería el deadline para que este año escolar 2020, teniendo en cuenta todo lo que se perdió en el 2019 y que no se pudo materializar, esté en riesgo o no esté en riesgo? A ver, todo el trabajo del Ministerio de Educación apunta a que el año no se pierda. Y por lo tanto se harán las adecuaciones necesarias para que eso ocurra. Pero eso, ¿cuál es el deadline? O sea, yo entiendo que todo el Ministerio está trabajando para que esto no ocurra, pero ¿hay algún punto a partir del cual ya sea complicado seguir con el año No, lo escolar? que pasa es que es dinámico, es móvil, porque nosotros vamos a ir ajustando el currículum efectivamente dependiendo de la fecha en que eso sea posible. Por supuesto, mientras más clases presenciales, mucho mejor. Y también hay un tema importante, Iván. Esto va a ser un tema de largo aliento. No basta con las adecuaciones curriculares este año. Vamos a tener que tomar medidas el 2021 precisamente para que hagamos una combinación entre lo que sea este año 2020 con las dificultades que tiene el próximo año para poder asegurar por esa vía que esta crisis sanitaria no impacte tanto los aprendizajes de nuestros alumnos. Sí, la salud es lo más importante de todas maneras. Ministro, muchas gracias, que esté muy buena noche. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Vamos a ver otras informaciones.